es deuda. Hoy es martes con mi querido Gocho, que lo tengo aquí un poco retrasado. Discúlpame, buenas noches, ¿cómo estás? Y un placer tenerte otra vez en mi espacio esta noche. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Bien. Un saludo a su distinguida audiencia. Gracias, disculpándome por la tardanza, pero hay cosas que a veces no manejo. No se preocupe, eso es lo interesante de las redes sociales. Eso es lo interesante, tienes toda la razón. Señores, antes de empezar con la entrevista con el Gocho, voy a decirles algo. Necesito que nos ayuden a crear contenido. ¿Cómo? Dándole like en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Facebook, y para poder entrar entonces a disfrutar esta entrevista. Bueno, voy a empezar por lo que dice el flyer. Hubieron elecciones. Muy importante, la del juez de Wisconsin, que una estaba apoyada por George Soros y otro, inclusive Elon Musk, dio también dinero para la campaña del juez que iba compitiendo con esta jueza, ¿verdad? Los vi muy en ejercicio, votando y llamando a la gente a votar. Han pasado cosas desde que ganó el presidente Trump en los Estados Unidos que ha movilizado los cimientos del mundo. ¿Qué te parece esa elección de Wisconsin y lo que debe estar pasando en las elecciones que hubieron hoy en la Florida? Bueno, yo lo que creo es que debemos precisar primero donde ya hay resultados, que son las elecciones en Florida. Ajá. En Florida se estaban corriendo dos circuitos. El circuito 1, que era el de Mike Waltz, y el circuito 6, que era el del representante Matt Gaetz. En el de Mike Waltz, que es el actual asesor nacional de seguridad, ganó el señor Randy Fine. Y en el siguiente circuito, que era el de Matt Gaetz, lo ganó el señor Jimmy Patronis, que era algo así como el secretario de Finanzas de la Gobernación del Estado de Florida. O sea, es decir, que los dos candidatos que apoyaron los republicanos ganaron. A pesar de que la inversión de los demócratas, porque en un circuito estaba un sujeto, un profesor de nombre Josh Whale, que no es otra cosa que un profesor ñángara, un comunista a toda ley. Pues ese bicho quedó para el perro. Y en el otro circuito, el candidato demócrata era un sujeto de nombre Gay Balimonde, que en el fondo era un activista que toda su vida es ir en contra de la segunda enmienda, de desarmar a los americanos y sobre todo desarmar a los floridianos. Bueno, no le juego la ganancia a ese loser. Y para variar, perdió. Ahora, ¿cuál es la pelea que falta? La elección en Wisconsin, donde la aspiración es que gane el señor Brad Schimmel, que es el candidato conservador, el juez conservador, sobre todo porque la candidata de los demócratas es una dama, una juez. Pero resulta que el palmarés de la señora es que recientemente agarra ya a un violador de niños, apenas le puso 5 años de sanción a ese batracio que deberían pasarlo más bien a la aguja letal. Entonces eso es lo que está en pelea hoy en Wisconsin, pero además de eso hay una propuesta de ley para Wisconsin de que se vote y se exija documento de identidad para poder votar. No como esa sinvergüenzura en California que no te preguntan ni el nombre. Usted se presenta y pase. Y si te piden la cédula, el que te pida la cédula vas preso. Entonces, bueno, hoy esa es otra de las cosas que están en la elección de hoy en Wisconsin. Y por supuesto, los demócratas le empujaron más de 120 millones de dólares a la campaña de esta señora. Ha sido la elección más brutal para un cargo de una Corte Suprema Estatal en Wisconsin. La pelea anterior, que la había ganado un demócrata, le metieron más de 55 millones de dólares, pero ahora le metieron 120. Lo que pasa es que el señor Cohete se le enfrentó, le metió 8 checos y además se fue a hacer campaña en Wisconsin y se fue a decirle a la gente de ese estado, los cabezas queso, le dijeron, mire amiguitos, esta es una elección de vida o muerte, porque si no logramos parar el magistrado, van a cambiar los circuitos electorales y no se podrá mantener
la mayoría en el Congreso en la próxima elección y lo que viene son juicios por impeachment, es decir, por destitución a rabiar. Así que esa es la pelea que le queda a todos los Estados Unidos, pero está la responsabilidad de los hombros de la gente de Wisconsin. Eso es lo que está en pelea al día de hoy. De Wisconsin todavía no hay resultado. Pero fíjate, no voy a salir de este renglón. ¿Por qué? Porque es interesante que podamos visualizar el hecho de lo que tú acabas de decir. Porque todo el día, en todas partes que yo leía en los diferentes portales, mientras que salía del trabajo, iba para otro lado, iba a hacerme las cosas que me correspondían el día de hoy, seguía leyendo, y decía que en Florida se iba a castigar a Trump porque todo el mundo está en contra de Trump. Inclusive Mentira. hay... ¿Perdón? Mentira. Por supuesto. Eso es lo que quiero resaltar. Eso es lo que quiero resaltar. Y resaltar también que en Wisconsin, la juez, 120 millones, entre los cuales 90 millones, Soros se la dio a la juez. Soros, otra vez Soros. Cuando vi a Elon Musk, me dio la tranquilidad de saber que podían parar el fraude. Pero es la intención del voto del ciudadano americano que cambie el destino de este país. Porque si no, ¿cómo vamos a lograr un equilibrio? ¿Cómo vamos a lograr que los poderes del Estado funcionen a favor del pueblo sin haber exageración ni como han dicho que Trump, pues, porque de Trump han hablado tan mal, pero cuando tú me dices todo lo que pasó hoy en Florida, pero ¿de qué mal hablan? Si yo tuve una demócrata que dijo, recuerden siempre el partido que los dejó estar aquí. Y recuerden siempre el partido que los votó, cuando saben que Barack Obama fue el presidente de los Estados Unidos que más gente deportó. ¿De qué estamos hablando? Bueno, el problema es que hay que recordar que más del 90% de los medios, de lo que llaman los mainstream, son de los comunistas. Y ese relato lo maneja el New York Times y el liderazgo del Partido Demócrata, y en español lo manejan desde la isla de Cuba. Pero eso no es de hoy, eso es de los últimos 60 años. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los medios, todas las emisoras de radio, están con la línea de los ñángaras. Sí, mucho voto castigo contra el presidente Trump. ¿Usted sabe cuál es el perfil del resultado? Que para el señor Randy Fine gana 56 a 42%. Y para el señor Jimmy Patroni gana 57 a 42. Entonces, ¿cuál era el castigo contra el presidente? Que era un referendo contra el presidente, por favor. Ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar en Wisconsin. Pero el cuento de Florida, que es que lo iban a clavar, no. Lo que pasa es que el presidente Trump, ese tipo juega ajedrez, pero en cuarta dimensión. Pues, ¿qué pasó? Les dio contentillo. Agarró y la semana pasada agarró a Elise Stefanik, que tenía que ser nombrada embajadora de los Estados Unidos en la ONU, y le dijo, Elise, amiguita, mucho te quiero, pero te quedas en el Congreso, porque no me puedo dar el lujo de que me metan un susto. Pero no porque fuera a perder estos dos diputados, estos dos representantes, sino que dentro del Partido Republicano hay un poco de bichos que juegan para atrás, lo que llaman los rinos. Entonces el presidente Trump dijo, al perro lo capan una sola vez porque en la segunda no hay con qué, y a mí no me van a agarrar movido en la foto. Y por eso es que le dijo a Liz, que es de su confianza, espérese ahí, amiguita. Entonces hoy logró ganar estos dos diputados, y eso lo que indica es que en los Estados Unidos la gente está considerando que el presidente lo está haciendo bien. Esa es la respuesta. La segunda, hay que recordarle a todo ese poco de gente que en español dice bolserías, que este país es de 350 millones de individuos, y de esos solamente hispanos son cerca de 40 millones. Pero de esos 40 millones ciudadanos y que votan, solamente hay como 17. Y esos 17 millones de hispanos son conservadores, son cristianos, creen en la familia, no creen en el aborto, y vienen huyéndole al comunismo y vienen huyéndole a la pelazón
por gobiernos corruptos. Y entonces, ¿qué cree la gente? Que los hispanos que ya son ciudadanos y pueden votar, le van a salir con esa amenaza. Acuérdate quién te dio papeles, púdrase. ¿Entiendes? Están equivocados. Entonces, el hecho de que un opinador en español hable según sus tripas o por la posición de su primo que está ilegal, bueno, eso es loable, pero en la realidad política americana eso no pinta nada. Esa es la realidad de hoy. Es que cuando tú escuchas a la gente opinar de esa manera del presidente Trump y del staff del presidente Trump, de los que están en la Casa Blanca, yo a veces me pregunto, pero ven acá, ¿por qué tienes que criticar al presidente de los Estados Unidos que te está dando la oportunidad de quedarte aquí? Y voy a hablar específicamente de los venezolanos cuando nosotros tenemos una tiranía en Venezuela. Y ese es el paso que quiero seguir contigo, lo que pasó en el Tribunal de California. A ver, más allá de la decisión de ese juez Chong o Cheo, una cosa así. Chan. Chan, ok. Pero más allá de la decisión de ese juez, que es un juez ñángara designado por el Pintado de Chicago, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el tipo pone una tranca para que no sigan deportando venezolanos. Pero ¿cuál es el problema? Es que el grueso de los sujetos que han mandado para el SECOT, todos tenían expedientes y no eran casualmente un dechado de virtudes, no eran laureados del premio Nobel, no eran arquitectos de esos que han ayudado a terminar de construir la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, no eran los tipos que ayudaron a construir las pirámides de Egipto, no, son un poco de pecuecas, un poco de ratas. Entonces, si están bien presos que están. Pero además de eso, lo que hay que recordar es que, fíjense, por ahí salieron ayer con una noticia de que habían mandado a un padre de familia que el tipo era un santo. Y hoy, en la rueda de prensa, la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca presentó la prueba y dijo, ese bicho lo que es un asesino, es una basura. Y Estados Unidos está mejor gracias a que esa basura lo mandamos para allá en Guacalarlo. Pero es que además en Venezuela han devuelto un poco de paisanos mal portados. Y resulta que ahí mandaron un tipo que llaman el Pataliza, un rolo de asesinos, y han mandado un poco de bichos despreciables. Ojalá y el régimen en Venezuela los meta presos, porque si lo dejan libres, esos sujetos lo que van es a dañarle y destruirle la vida a sus vecinos. Porque ya hay varios medios en los que he leído que vecinos de sectores populares dicen, fulano de tal que venía en el avión lo conozco yo. Ese era un malandro, ese era una rata aquí en el barrio, una basura. Los mismos vecinos cantan el juego de que los que devolvieron eran puras basuras. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, es interesante la posición del juez y que hay una porción importante de venezolanos que todos estamos ligando que podamos tener una mejor opción en el tiempo. Pero todo paisano que se ha portado mal y que lo van a devolver, que lo devuelvan, bien sea para el SECOT o que lo manden para un campo de exterminio en Liberia, allá en África, o que lo manden por donde sea, porque todo paisano que se haya portado mal y que haya puesto por el piso el gentilicio nuestro, que lo fusilen, que lo cuelguen, por mí que se lo tiren en un hueco lleno de hormigas de la marabunda roja, pero que se los traguen los gusanos. Ese sujeto leíto tenía que haberlo mandado para el SECOT. A ese tipo le hicieron un premio, mandarlo para Venezuela. ¿A quién dijiste que no te escuché, disculpa? A un sujeto que llama Leito. Ok. El comienzo del desastre de los venezolanos. Ese gusano lo que fue a hacer es a hacerle la vida de cuadritos a los paisanos que lo van a recibir allá. Pobrecitos los que reciban a esa basura, lamentablemente. Pero yo te digo más. Hay que aclarar, y siempre lo digo, que los que están en el SECOC no llegaron a Venezuela porque Maduro no lo quiso. No quiso aceptar esos aviones, porque Maduro cree que es intocable e indestructible y puede hacer lo que le da la gana. Parece que él no se ha enterado todavía que Biden se fue de la Casa Blanca y llegó Donald Trump. Otro juego, otra manera de ver las cosas, y que el presidente de los Estados Unidos lo considera él parte del problema venezolano, que es un tirano y que
él en sus promesas electorales también dijo que iba a acabar con las dictaduras cubanas, venezolanas y nicaragüense. ¿No te parece que hay una equivocación por parte de Maduro aquí? Bueno, pero ¿qué se le puede pedir a ese recogelatas de la vida, a ese ladrón, a ese asesino, a ese narcotraficante? Todas las opiniones de ese sujeto son de la división de asuntos sin importancia. Eso es una pobre basura y lo único que nosotros estamos ligando es que lo más pronto posible el señor Trump pueda resolver el problema de recoger a ese gusano. Y sobre todo, que las sanciones que le van a clavar a las petroleras y el ahorcamiento a los que hagan negocio con ese batracio va a forzar que los mismos militares o los policías o los mismos malandros lo saquen del juego, porque la mamazón va a ser terrible. Porque en el fondo, ¿cuál es una de las apuestas de la administración del señor Trump? Bueno, que el juego venezolano estalle solo puertas adentro para no tener que llevar tropas foráneas. Ese es uno. Pero lo otro interesante es que el señor Eric Prince tiene una tarea y tiene una platica por cobrar, y ese sí anda como Willy Coyote, con el pañuelo blanco en el cuello y el tenedor y el cuchillo y salivando. Pero hay otra cosa que hay que recordarle a los venezolanos. Todos esos venezolanos que andan manifestando que tienen que darle una oportunidad a los venezolanos. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de esos individuos de 18 a 45 años se han presentado en las oficinas de alistamiento de las Fuerzas Armadas Americanas para servir? Porque esta nación es lo que es, porque durante 250 años los americanos han salido y han ido voluntariamente y se han presentado a defender su nación e ir a donde los manden. Desde el infierno que fueron la guerra del Pacífico, como el infierno que fue la guerra en África, como el infierno que fue la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial, y así por el estilo, lo que fue la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, la guerra del Golfo Pérsico, a donde los han mandado el gobierno americano, los americanos han puesto plata y sangre para tener el país que tienen. Entonces resulta que hay un poco de venezolanos que quieren que les den papeles. Bueno, vale, preséntate en una oficina de registro y anda a servir en el Marine Corps y te apuesto que te dan papeles de una vez. Es más, yo sí fui y me presenté. Cuando pude, fui y me presenté voluntariamente a una oficina de recluta y me dijeron, usted está muy viejo, pero muchas gracias, pero yo por lo menos fui, porque yo ya serví. Yo serví a mi país, yo fui a la Armada, serví mi tiempo, cumplí con mi país, monté guardia, bueno, la que usted quiera, cada 3 días y navegando cada 6 horas. Así que yo hice mi parte, pero como yo soy agradecido, yo sí vine a la oficina de alistamiento y me presenté para servir a este país que me dio esta tremenda oportunidad. Y no cargo el uniforme porque me dijeron, tiempo vencido, coleador, usted está muy viejo. Pero por lo menos yo cumplí con eso, yo me siento bien. Ahora, todo ese poco venezolanos que están pidiendo cacao, bueno, que no sé qué, preséntese en una oficina de alistamiento. ¿Ah? Entonces aquí, o sea, todo el mundo quiere que le entreguen todo. Mire, este país es lo que es, y el país de los gringos. Porque es que los gringos sí ponen sangre. Porque los americanos sí van a servir. Y lo hacen con orgullo. Y su familia se sienten orgullosos de que sus muchachos vayan a formarse. Y si se mueren en el frente de batalla, es lo que se llama una familia dorada. Pero lo hacen con orgullo. Entonces, cuando uno ve tanto paisano, ay, que el juez no va a dar tremendo chance. Pero insisto, usted quiere ser americano, usted quiere que le den papeles, vaya y sirva. Ponga su cara y ponga el pellejo para que usted algún día lo consideren como un ciudadano americano. Si no, eres un habitante que vive aquí, pero no tienes derecho a pedir nada. Y si te tratan como un coleto, no te quejes, no te lo mereces. Porque en este país usted es americano porque nace americano, porque nace en los Estados Unidos, porque nace americano, hijo de padres americanos, o porque usted va y pone su sangre para merecerlo, ser americano. Pero es que, mira, eso que tú acabas de decir es tan importante y los venezolanos tienen un problema. Yo no sé si tú lo miras así porque yo soy venezolana como tú por nacimiento, tú eres tachirense y yo soy valenciana, pero los venezolanos son unos creídos, creen que se lo merecen todo. No es así. Hay 9 millones de venezolanos afuera en todo el mundo porque hay un problema gravísimo de todo punto de vista en Venezuela, pero son tan pocos humildes que si hay un problema con un
una protección temporal, entonces el malo es el que dice, oye, vamos a limpiar la casa. Como que se le ha olvidado a los venezolanos que a Donald Trump lo eligieron 77 millones de norteamericanos, que ganó la Cámara Baja, que ganó el Senado, que después de Bush volvió a ganar el voto popular. Entonces, ¿cómo es posible que se lo critiquen y se den el tupé de decir que el presidente es malo? Malo, pero malo ¿por qué? Además, tú no te has dado cuenta que con lo que pasó en California, una vez más, el sistema de los pesos y contrapesos, el sistema de que hay tres poderes, que estos tres poderes están separados, funcionó definitivamente. Bueno, lo interesante es que hay que hacerle entender a la audiencia y al que quiera escuchar que esta nación es una república constitucional. Y es una república constitucional y no es una democracia. ¿Okay? Es una república constitucional con la separación de poderes, con poderes bien definidos que establecen los contrapesos. Uno. Dos, también hay que entender que la oferta política del presidente es limpiar, porque resulta que Biden dejó entrar a más de 20 millones de ilegales, entre esos este humilde servidor, pero no necesariamente todos nos estamos portando bien. Así que si de esos, los que se portaron mal, que los deporten y salen baratos, porque si no lo que les sale es cárcel, porque cometieron delito. Pero ¿qué es lo que está diciendo el presidente Trump? Todos los que entraron formalmente y han tenido estatus formal, vamos a ver qué hacemos con ustedes. Los que se bailaron todo y entraron de forma totalmente ilegal, bueno, van a ver qué les resuelven, pero no la pueden tener fácil. Entonces, ¿qué es lo que quieren algunos paisanos? Que es que le monten la misión Rivas, la misión Vuelvan Cara, la misión CLAP, la misión PDVSA. Bueno, el que crea eso es bienvenido a que busque, pague el ticket y devuélvase para Venezuela. Punto. Porque el que viene para este país tiene que venir a currar, tiene que venir a trabajar, tiene que venir a ejecutar 3 trabajos semanales y trabajar todos los días de lunes a lunes. El que esté creyendo que viene para este país, pero que el viernes a las 3 de la tarde para el juego porque tiene que ir a beber cerveza, está en el país equivocado, está en el sitio equivocado. Entonces, aquí lo que hay que hacer es aterrizar y todo ese poco de gente que anda diciendo que, ay, que es un abuso. No, no es ningún abuso. La ley de este país tiene unas leyes migratorias escritas desde hace mucho tiempo que definen las tareas. Y si usted se las salta, usted está cometiendo delito, está cometiendo falta y sobre usted le van a aplicar la ley. No, y quiero agregarle algo más a lo que estás diciendo. Que el TPS, a través del magistrado Chan, que dio hasta octubre del 2026, les voy a decir una cosa, el TPS es una protección temporal. Si la gente invierte en este país, es su riesgo, pero la protección temporal no te lleva ni a la residencia ni a la ciudadanía. Porque estoy cansada de escuchar que pobrecito, que los niños en el colegio, que tienen carro, que tienen casa propia, porque hemos invertido en este país, pero es que el abogado no les explicó que el TPS temporal es temporal, no te lleva a ninguna residencia, ninguna ciudadanía, y no significa que no lleves a tus hijos al colegio, pero yo no invertiría si no tengo otras opciones en el camino, en un país que lo que nos está ayudando a estar legal para no ser perseguidos, ni abusados, ni nada por el estilo, pero el Estado le está dando a sus hijos educación, los está dando a dejar de trabajar porque tienes un permiso de trabajo, lo que significa que te están valorando como un empleado más, no te van a esclavizar, pero y cuando se vence el permiso de temporal, o sea, porque tú invertiste, te van a dejar aquí. No están hablando con sinceridad, Gocho, sobre eso. No lo están haciendo, me parece que siguen engañando a la gente y no debe ser eso. Bueno, la gente tiene derecho a creerse su coba. Si usted desea verse al espejo y creer que usted se merece todo ese poco de cuentos que nos echó el Sambo de Sabaneta desde hace 26 años,
siga viéndose al espejo y más pronto va a llegar el ICE y le va a poner las esposas y cuando voltee a ver está en el Secot o está en Maiquetía. O usted tiene la opción de pagar un buen abogado y estudiar las posibilidades de su caso y ponerse a derecho. Y para eso hay que pagar. Porque para estar legal en este país hay que pagar. ¿Entiendes? Todo eso que creen que la vaina es de gratis, bueno, se les acabó el encanto. Entonces lo que tienen es que pagar. Vaya y búsquese un abogado, vaya a tramitar un problema de asilo, vaya a ver qué va a hacer, vaya y busque una gringa, enamórela y cásese. O, insisto, si usted es un joven vigoroso, vaya a una oficina de reclutas y se presenta para servir. Y sale barato si lo dejan aquí, si no, lo mandan por Okinawa, lo mandan para el frente en África, o lo mandan por donde lo manden. Pero así es que usted podrá ser americano. De lo contrario, usted es un habitante. Y hay que recordarle a la gente que los países están conformados por dos tipos de individuos, los ciudadanos y los habitantes. Los ciudadanos, que son los que tienen todos los derechos y entre esos tienen la posibilidad de elegir y ser electos, y los habitantes que pueden tener una condición legal, vivir, pagar impuestos, pero están sujetos a la legislación para habitantes. Y esa legislación dice que en cualquier momento, amiguito, mucho lo quiero, pero usted está estorbando. Chao. O usted no ha hecho suficientes méritos para quedarse. Chao. Y como decía el secretario Rubio la semana pasada cuando deportaron a unos angelitos de Dios, esos que no comen jamón, que andan con la café y que cargan es un velo. ¿Y qué les digo? La visa no es un derecho. La visa es un privilegio que el Estado americano te concede para que vengas para acá. Pero si tú crees que vas a venir para acá a hacer bulla, a echar broma y además a asumir una posición antisemita, púdrase, coja su avión y se larga. Y yo sería un poquito más zanahoria y los monto en un barco y los devuelvo en barco para que se acuerden y se calen y vomiten de aquí para Europa o de aquí para África o de aquí para el Medio Oriente, para que aprendan a agradecer y a entender de que una cosa es que los Estados Unidos es la tierra de la libertad y otra cosa es que tú como habitantes no tienes todos esos derechos. Tú lo dijiste bien, porque hasta la licencia no es un derecho en este país, es un privilegio. Y si tú no lo sabes valorar, no debes estar viviendo en este país. Pero la gente se acostumbró a las cosas que estaban mal hechas y eso me lleva a lo siguiente. He oído en varios portales a varios venezolanos y no venezolanos también decir que el presidente Trump acaba de hablar de que él tiene intenciones de reelegirse. Este es su segundo mandato. Habría que cambiar la constitución y hacer una serie de actos para que esto suceda. La gente está ofendida y bueno, lo que le ha caído al presidente Trump es increíble, pero que haya ciertos venezolanos que digan que es un error, que no es posible, que cómo es esto. O sea, yo no entiendo. Y yo no sé si me lo puedes explicar a mí, a mi audiencia. ¿Por qué pasan estas cosas? Es un ataque constante a lo que sea y yo sigo viendo al presidente Trump haciendo todo lo que 77 millones de norteamericanos pidieron y él se comprometió en arreglar. Bueno, insisto, ahí pasan dos cosas. Primero, la semana pasada, luego de que filtraran que el editor de la revista El Atlantic lo colaran en el chat donde estaban echando el cuento de los hutíes y el tipo se hizo el bolsas y esperó hasta 24 horas antes de una sesión del Congreso donde tenían que ir las autoridades de la Seguridad Nacional para que les echaran paja. Pero a mí me huele que eso fue infiltrado, que ese tipo lo metieron para echar broma. Pero ¿qué pasa? Bueno, que lamentablemente la gente tiene que entender que al presidente Trump lo eligieron para que fuera presidente de los Estados Unidos, no presidente de Hispanoamérica, no lo eligieron para que fuera el presidente de África, él está resolviendo el problema en su país. Y para callarle la jeta a ese poco de bolsas, entonces llegaron y le preguntaron, mire presidente, ¿y usted correría un tercer término? Y el carajo le agarró de bombito y dijo, si me dan papaya, yo me lanzo.
Ahora, ¿qué pasó? Se volvieron locos. ¿Ah? Se desataron los demonios, estas parrandas de busacas, y no entendieron que el tipo lo que está haciendo es lo que él sabía hacer, es confrontar, es salir en los titulares. Los titulares de hoy, que era el April Fool's Day, que es el Día de los Inocentes de los Estados Unidos, era el Día de los Inocentes, pero además la otra noticia es que mañana es donde van a lanzar el Día de la Liberación, donde van a clavarle los aranceles a un poco de gente, pero además hoy era día de elecciones. Entonces, para sacudirse todo ese petardo que tenía encima con el cuento del chat de Signal, el hombre agarra y les dice que bueno, si me dan papaya les corro el tercer periodo. Y como salieron todo ese poco de hienas a gritar, el carajo gozando un pullero, porque en el fondo le dieron los titulares a él. Muchas gracias. Porque no hay mala publicidad, solo hay publicidad. Entonces, ahora, los bolsas que caen en ese juego, bueno, bolsas al fin. ¿Entiendes? Pero el que no termina de entenderla, el que no termina de entender el juego político de este país, bueno, yo lo lamento, porque, o sea, no terminan de ver cuál es la realidad de lo que hace el señor Trump. Y el tipo lo que está gozando un pullero porque lo tiene a todos bailando en un tucero, volviéndose locos por él, y él haciendo lo que mejor le place, que es gobernar, mandar, repartir pollo, y además de eso, fíjate que ayer la noticia es que recibió en la Casa Blanca a Kid Rock, se plantearon una normativa para evitar la reventa de tickets, porque revientan a los artistas y revientan a la gente que quiere ir a ver a los artistas en los conciertos, y después se nos con Bill Maher. Y Bill Maher es uno de los críticos férreos demócratas, pero que al señor Trump le ha dado con el todo, con lo que ha conseguido. Y el tipo lo invitó ayer a cenar, y cenaron Dana White de las peleas, Kid Rock, Bill Maher y el presidente Trump. Y Kid Rock decía hoy que la pasaron súper, que lo disfrutaron, y no hay foto, no hay video. Ahora hay que esperar el programa de Bill Maher el viernes a ver qué va a decir. Pero ese es el presidente Trump, gozando un pullero viendo a este poco gente volviéndose loca. Entonces, bueno, pero insisto, los que no entienden el juego político, bueno, tienen que ir a hacer plastilina. Y sobre todo los venezolanos deben permitirse el permiso de esperar. Señores, este hombre nada más lo que tiene son 2 meses en la Casa Blanca y ha movido los cimientos del mundo. Los aranceles, no nos podemos hablar sin los aranceles. Está la gente enloquecida con esta cuestión de los aranceles. ¿Por qué los aranceles? ¿Por qué lo van a poner o quitar? Y estamos hablando de México, de Alemania, de Europa, de América Latina, pero el presidente tiene el sartén por el mango. ¿Tu opinión de los aranceles, finalmente los va a ejecutar o tú crees que los países den un paso atrás y digan, no me voy a meter? A ver, el problema de los aranceles es una carambola como a 8 bandas. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que planteó el presidente? Él dijo, tiene que haber reciprocidad. No es posible que yo tenga un déficit de caja, un déficit en la balanza comercial con, por ejemplo, con Canadá, 200 mil millones de dólares. Entonces, Canadá tiene un superávit de 200 mil millones de dólares con respecto a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resulta que yo no puedo vender productos americanos en Canadá porque me tienes clavado unos aranceles brutales. Entonces dice, pero ¿cómo es eso? Canadá no gasta suficiente en la defensa de Canadá. ¿Por qué? Porque el Pentágono es el que le va a salvar las castañas del fuego a los canadienses. Entonces, la plata que no se gastan en Fuerzas Armadas, se la gastan en golilla, en sanidad socialista, en regalarle plata a cuanto migrante llega y en todos esos planes sociales balurdos comunistoides, pero resulta que eso se lo están pagando los americanos, pero resulta que los americanos no pueden vender un pote de yogur americano en Canadá porque le clavan, creo que 130% de arancel. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el señor Trump? Le dijo, mira, Mark Carney, ¿qué te pasa a ti, venado? ¿Ah? O me cambias la estructura de aranceles o yo te clavo los aranceles recíprocos. ¿Entiendes? Ahora, ¿dónde? Entonces, como tú no me quieres recibir mis productos americanos en Canadá,
Entonces yo para recibir los productos canadienses en los Estados Unidos te voy a clavar los aranceles donde te duele, que es en el petróleo y en los carros. ¿Por qué? Porque no me hacen falta tus carros y no me hace falta tu petróleo. Entonces están chillando. Entonces el tipo dice, bueno, pero vamos a andarnos pasitos, pues. Y así por el estilo. Fíjate, por ejemplo, en Francia no se pueden vender carros americanos porque los aranceles son brutales a los carros americanos. Y a lo mejor puedes tener carros americanos más baratos en Francia que un Citroën o que un Renault, pero con los aranceles los tienen clavados. Ah, pero resulta que en Estados Unidos sí le tienes que recibir los vinos Bordeaux y le tienes que recibir los chorizos franceses y le tienes que recibir los quesos franceses y solamente pagan creo que el 1 o el 2% de arancel. Entonces Trump dijo, bueno, no te preocupes, Emanuel, si tú no quieres entender cómo es la vuelta, entonces yo te voy a clavar, creo que son como 220% de arancel a los vinos franceses, una vainita así fue lo que escuché ayer, no sé. Una vainita. Porque mañana es que se va a saber, porque mañana van a leer la cartilla porque el arancel no es para todos por igual, sino que es por cada país. A las 4 de la tarde van a dar esa información en la Casa Blanca. Entonces, en el fondo, Trump lo que les está dando tiempo es a que todos se pongan en check, porque o me reciben mis productos y me andas pasito, o yo les tranco el juego para que les cueste un montón poder vender sus productos en el mercado más importante del mundo, que es los Estados Unidos. 1. 2. Hay otra razón, por ejemplo, de los aranceles con Inglaterra. Resulta que en Inglaterra los aranceles, escuché hoy, no lo puedo sellar en piedra, pero escuché hoy que le dijeron a Stramer, mira, Stramer, para que te salve de los aranceles, tienes que quitar toda esa legislación donde ustedes violan la libertad de expresión. No me calo que estés metiendo preso en Inglaterra gente porque va y reza frente a una clínica de aborto. No me calo que metas preso un tipo porque el carajo se queja de que el gobierno está entregado de nalgas a los musulmanes. No me calo esa vaina. Así que o en Inglaterra hay libertad de expresión o pagan 25% de arancel. Bueno, y así por el estilo. Entonces, en la India le tienen otro poco de aranceles a los productos americanos y entonces el presidente le dijo a Modi, coño, Modi, tú eres pana mío, hermano, pero no me la calo, que yo sí tengo que recibir indios, que yo sí tengo que comprarte tus productos, recibir las medicinas, recibir los textiles, y yo para vender un corotico más de Inusen, la India, tú me clavas tanto arancel que los hacen invendibles. No me la calo. Y lo mismo, y fíjese, en Japón, mejor relación que los americanos con Japón no hay. Pero resulta que Japón le clava, creo, no me crea el número, pero es algo así como 300% de arancel al arroz americano que se vende en Japón. Entonces el presidente Trump dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Ah? Eso es. ¿Y qué es lo que está diciendo el tipo? Yo lo que quiero es reciprocidad. Ah, pero por supuesto que salen un poco esas sapos con cola que hacen cabildeo para esas corporaciones en los Estados Unidos, que son los que están satanizando el régimen de aranceles. Pero hay que recordarle a la gente, los aranceles es para beneficiar a los ciudadanos americanos, que fueron los que votaron por Trump. Eso es lo que hay que recordar. Entonces, ese poco de gente que habla por la tapa de la barriga, sin entender el contexto de dónde están y cuál es el Estado de Derecho por el cual se funciona, bueno, lo lamento por ellos. Me copio, doctora. Antes de llevarte a Venezuela para terminar el programa, voy a usar tu palabra satanizando para preguntarle, alguien me preguntó hoy, me escribió y me dijo que las actitudes del gobierno de Donald Trump está satanizando que la gente odie y vuelve ese odio y las quemas de las banderas de los Estados Unidos y también están promoviendo como la malversación, no malversación, la satanización de Elon Musk, que lo que ha hecho es ciudadano americano como yo por naturalización, y lo que ha hecho es ayudar a los americanos y descubrir actos de corrupción tan profundos como los vimos en USAID. Bueno, a ver, ¿cuál es el coco? Que después de que al Catire lo clavaron en el 2020 y que a lo largo de estos 4 años le metieron 76 cargos para meterlo preso por 780 años, no, 96 cargos para 760 años, y el tipo les ganó. Pero resulta que él dijo, no se preocupe, que en pelea larga y esquite. Y resulta que empezaron a investigar dónde era que estaba el déficit.
Y resulta que se dieron cuenta que el gobierno americano estaba desperdiciando más de $1 trillón en bolserías y política. ¿Y qué fue lo que dijeron? Bueno, vamos a hacer una prueba, vamos a apretar una espinilla. Y la primera espinilla que apretaron fue el USA. Y ahí salió a chillar un camión de marranos en la bajada de Tazón sin freno. Y todo ese poco de cochino chillando, porque resulta que los dejaron sin la mamandurria. Porque resulta que de ahí vivían los sinvergüenzas de los políticos demócratas, pero también había muchos republicanos que vivían de esa vuelta. Pero no solo eso, sino que a lo largo de este tiempo, el señor Musk ha ahorrado un promedio de $4,000 millones diarios por el trabajo en el Ministerio de Eficiencia Gubernamental. Pero no solo eso, sino que de ahí se descubrió que el comunismo y los globalistas eran pagados desde el dinero de los contribuyentes americanos. Y entonces cada vez que el tipo iba consiguiendo un nuevo guiso, el Catire le dijo, mátelo, mátelo, mátelo. Y al día de hoy, $4,000 millones diarios van ahorrando esta gente. Entonces, por supuesto que le tienen que tener arrechera, porque si los condados que circunscriben los alrededores de Washington tienen el ingreso per cápita más grande de los Estados Unidos en promedio, y resulta que ahí lo único que hay son burócratas y cabilderos. Entonces explíqueme cómo es esa vaina, que una gente que no sale a partir piedra, que no sale a construir, que no escribe en un software, sino que solamente por estar cabildeando y tienen ese estilo de vida. Ah, bueno, pues resulta que el señor Musk lo que ha hecho es levantar este poco de bichos, que dejarlos sin plata, y lo que han hecho es chillar solamente para la elección de Wisconsin. Hoy estaba leyendo en algún sitio que le han hecho más de 12,000 amenazas de muerte a Elon Musk. Pero eso es ¿por qué? Porque ahora sí llegaron donde le duele a los comunistas. Les llegaron al cochino dinero. Y ahí entonces los tienen chillando a estos bandidos. Y no importa lo que digan, los van a seguir recordando. Sobre todo porque la gente creía que el equipo de Musk era un poco de carajitos de 20 años. No, no, no. Eso es una parte del equipo. El tipo tiene 200 personas trabajando con él, pero de esos, en la entrevista con Bret Baier la semana pasada, presentó un poco de billonarios trabajando con él, y de gratis, solamente por buscar dejarle algo de legado a sus hijos y sus nietos, que no sea un país destruido que iba directo al foso porque el endeudamiento y la botadera de plata los tenía reventados. Eso es lo que tiene a todo ese poco de ñangara. Y dígame los medios que vivían era de la mamandurria. Por ejemplo, hoy veíamos las noticias y aparecía una encuesta de la Associated Press diciendo que el presidente era rechazado y que el 50 y pico % veía mal el ejercicio de su gobierno. Sí, pero resulta que la Associated Press recibía plata del USA, Reuters recibía plata del Pentágono. Entonces, ¿y qué importa lo que digan esos bichos? Fíjate, ahí está el resultado de los diputados en Florida. Pero no solo eso, sino que el otro tema es, por ejemplo, hoy veíamos una noticia falaz que publica Reuters y la replica en Venezuela, un medio, ese que parece una fruta de pipitas negras con rojo. Y en ese medio agarran y publican de que en Venezuela hay una pérdida del 15% de la producción petrolera y no sé qué, pero cuando usted lee las cifras, dicen cosas como estas. Venezuela, en el mes de febrero, estaba produciendo algo así como 870,000 barriles diarios. Y estos tramposos de Reuters dicen que Venezuela estaba exportando cerca de 860,000 barriles diarios. Y uno dice, bueno, y es que en Venezuela nadie se mueve con gasolina y gasoil. O sea, esa es la primera cuenta. La segunda, que estaban mandando 50,000 barriles diarios a Cuba. Eso es 1,5 millones de barriles al mes. Y la siguiente pregunta es, ¿y cuántos barcos se mueven? Porque dicen que habían algo así como 80 barcos
estaban y que se fueron, y que 30 se quedaron a ver si son de la flota fantasma, pero resulta que los tienen traqueados por satélite. ¿En qué hueco se van a meter? Entonces, cuando usted observa todo eso y usted ve que repican una falacia que escribe Reuters, creyendo que es que en Venezuela nosotros no sabemos sacar cuentas, en el caso es que todos somos una cuerda de idiotas, de ágrafos, ¿por qué creen estos bichos de esos dos medios? De que nosotros somos igual que el bolsa del bigotón, ese ágrafo infeliz que apenas sacó la licencia para manejar autobús, pero era un reposero. Esa pecueca que dice ser representarnos a nosotros, y entonces estos bolsas van a publicar metiéndole mentiras a la gente con las cifras de la producción petrolera, porque lo dijo PDVSA. Bueno, esas cifras de PDVSA tienen la misma credibilidad que las cifras de muertos en la Franja de Gaza, según la autoridad sanitaria de la Franja de Gaza, que no es otra cosa que Hamás. Así que, ¿quién les cree? Pero ese es el problema de hoy. Eso es un detallito, lo que tú acabas de decir. Pero esa es noticia de primera página en ese medio. Léalo para que usted se vomite, porque yo vi la cifra y yo digo, no, pero que estos tipos son unos piratas. Por eso te estoy diciendo que eso es un detallito. Porque el problema es que esta gente, como dicen por allí, eso no te lo van a decir los grandes medios, porque eso no honra a la verdad. Tengo hace rato, y para contestar, tengo hace rato una foto de una militar, de una juez militar, juez tercera del control militar, que se llama Larisa Teis Ferrer. Esa señora que ustedes ven allí, vestida de militar, es venezolana. Es venezolana y torturó, permitió el abuso y la violación de los derechos humanos, entre otros, del capitán Juan Carlos Nieto Quintero. La pongo ahí porque se les acabó el pan de piquito. Esa señora vive en Florida, como acaban de pedir, Gocho, una ONG en Orlando, que se le abra un proceso al que es actualmente gobernador del Zulia, Manuel Rosales, por las cuentas, las casas, la corrupción. Es que se acabó el tiempo de los malos, como estas personas que odian el imperio, pero fueron abusadores de los propios soldados que por pensar diferente estuvieron presos y torturados. Y es una denuncia que vamos a llevar hasta el final, porque los militares están dispuestos a denunciarlas en ICE. Porque ¿qué hace esta gente aquí? Qué poca vergüenza tienen estas personas, de verdad. ¿Por qué no se fueron para Cuba? ¿Por qué o no para Nicaragua? ¿O por qué no se instalaron en México? ¿O por qué no se instalaron en el Brasil de Lula? ¿O por qué no se instalaron en la Turquía de Erdogan? ¿O por qué no se fueron a la Rusia de Vladimir? ¿O por qué no se fueron a la China de Xi Jinping? Ah, porque una cosa es decir que el imperio es malo, pero para allá es donde está la vaina buena, porque para acá es donde se vinieron, ratas. Bueno, muy sencillo. Serán expuestos al escarnio público, y el que les consiga, que le mande la fotico para ICE y que se la mande al señor Kash Patel y que se la mande a cualquier fiscal federal, haga la foto, haga el expediente y mándele la noticia. Todo ese poco de ratas merecen ser expuestos, porque ya que nos destruyeron nuestra nación, bueno, no pueden tener paz de aquí para adelante. Me encanta ese cierre para terminar. Y déjame, señor director, la fotico allí de esta juez que está en Florida y que va a ver lo que va a pasar próximamente. Los vamos a denunciar, los militares venezolanos de Caribe. Por cierto, te están mandando saludos el capitán Juan Carlos Nieto Quintero y una cantidad de militares que están en el programa. Muchas gracias por venir. Y por supuesto, ustedes saben que yo digo y hago y cumplo mi palabra. Quería que los saludara. Los estoy saludando. Y déjenme la fotico ahí para poder terminar el programa con esta pregunta para ti. ¿Qué tenemos de nuevo en Venezuela que nos lleve a pensar que nos van a ayudar a tumbar a esta tiranía liderizada por el colombiano Nicolás Maduro Moro y sus secuaces? Y por supuesto, ver que eso era
y esto te lo comento porque me encanta conversar estas partes contigo, es que llegó en un avión americano y Diosdado y que iba a montarse, pero no se montó, porque que las malas lenguas decían que estaban listos para ponerle los ganchos a Diosdado, cobrar la recompensa de 25 millones, pero él dijo, nanay, en este avión no me monto. En Venezuela no hay fuente oficial. Por lo tanto, Venezuela es un país que vive del cuento y del chisme. Pero si el 20% de ese cuento es verdad, es un extraordinario cuento. Así sea, bien sea de chiste o de verdad. Pero si le pegaron ese susto a esa rata, qué vaina tan buena. Pero más allá de eso, lo que sí hay que tener claro es que el señor Prince está jugando. Está jugando en Ecuador, está jugando en El Salvador, está jugando aquí en los Estados Unidos y los lleva arriados. Y probablemente está jugando en Venezuela, porque ese Guaymaro no llegó a ser el jefe del ejército privado más importante del mundo por bobo. Algo debe tener en la bola. Y si ese tipo le puso el ojo a estos angelitos de Dios, ese estará preparando cómo se las va a cobrar. Y ese era el cuento ayer, de que habían unos cazarrecompensas con unos mariscales para capturar al tipo y cobrar los 200 bolívares al pasar por Go en el juego Monopolio. Pero se le salvó el conde del Furrial. Esa es la novela. Pero insisto, lo único que tiene que tener claro ese gusano es que esa recompensa alguien la va a cobrar y nosotros la vamos a disfrutar. Pero además lo otro que yo sí estoy seguro es que el Catire lo va a recoger porque a él le robaron la elección del 2020, la iban a robar ahorita, robaron la elección de término medio, robaron la elección del gobernador de Kentucky y esa se la va a cobrar. Y si no me cree, vaya y hagan la investigación en la página que se llama stolenelectionsfacts.com. Allí está todo el cuento de cómo han robado elecciones con la trampa venezolana en más de 50 países a partir del año 2004 en adelante. Entonces, el Catire se los va a cobrar porque el tipo no va a permitir que su país se lo destruyan con la trampa de lo que es el sistema electoral venezolano. Y van por ellos. Así que nos esperamos por Wisconsin y nos vamos a ver para poder conversar sobre esto. Por ahora, la impresión, y lo dicen ¿cómo se llama? La votación que hubo en Florida, a todas las personas que le viven tirando a Donald Trump y diciendo que es un monstruo, Donald Trump es un monstruo, están equivocados. Los votantes, como dice el Gocho, que somos 77 millones y votamos por él, hoy en la Florida volvió a ganar los republicanos. Ustedes me dicen. Y si en Wisconsin, por lo que me está enseñando mi director, gana el conservador, señores, tienen que retractarse. Tienen que retractarse. La cosa va bien. No nos gusta a muchos. Qué pena. Pero él es el presidente y él es el que decide. ¿Qué me dices? Y cerramos. Bueno, vamos a esperar a ver el resultado con respecto al juez Brad Schimmel. Yo espero que gane él. Insisto, yo no soy periodista, yo no juego comedido, yo tengo posición asumida y yo quiero que gane el conservador. Eso para que quede claro. Porque hay gente que dice, bueno, pero es que tú estás parcializado. Yo sí estoy parcializado. Yo no, insisto, yo no soy periodista, yo no soy de extremo centro, como dicen algunos piratas de la sabana. Uno. Dos, todo ese poco de sujetos y esas viudas y esas gritonas que dicen que Trump es un monstruo, devuélvase para su país, devuélvase para el infierno de donde vino y vayan y se calan a Maduro y vayan y se calan a Dina Boluarte, ¿cómo que se llama? La que es la presidenta del Perú, y vayan y se calan al bolsas de Boric y vayan a calarse a Díaz Canel, vayan a calarse todas esas basuras. Pero si usted está aquí, tiene que entender que aquí una mayoría dijo que el juego es con el Catire y si no le gusta, púdrese. Así de sencillo. Tú sabes, una de las cosas que me encanta interactuar contigo es que eres original. Tú dices lo que sientes y el venezolano siempre ha sido así. Yo no sé qué nos pasa últimamente a periodistas, a influencers,
a politólogos, a internacionalistas, que el malo es el que está en la Casa Blanca, cuando ese señor lo que está tratando de hacer para sus 77 millones de electores es gobernar seguro, con una economía estable, y las cosas están bajando, y el petróleo también. Y el que crea que él está rogando por el petróleo venezolano, no le hace falta. Qué pena, pero es así. Así que con esto termino, y con esta fotico de la juez del tercer circuito militar, la señora Marixa Thais Ferrer. Señora Ferrer, prepárese, porque esta plataforma va a ser un programa con los que usted no cuidó, con los que usted permitió la violación de los derechos humanos. Usted no puede vivir en este país. Usted no puede vivir en el país en donde la libertad, la democracia y el equilibrio es lo que realmente son parte del éxito de este país, como dijo bien el Gocho, de 250 años de vida. No quiero decirte sino las gracias otra vez, y siempre un placer y todo mi respeto para ti. Gracias por venir, aunque sea tarde, a compartir conmigo este espacio. Y un placer y un privilegio. La gente está contestando a todo, y es importante que nos volvamos a ver, porque lo de Wisconsin, eso hay que hacerlo público, Gochito. Eso hay que hacerlo público. ¿Quién ganó? ¿Los demócratas o los republicanos? No, el titular dice que todavía la gente está votando, que se están quedando sin papeletas de votación, o sea que la gente se movió a última hora. Habrá que ver el resultado, pero a esto le falta. Así que hasta aquí llegamos. Seguramente. Muchísimas gracias por la invitación. No, por favor, a ti por venir. Gracias. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano, y además, si puede, envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.